meses del inicio del proceso constituyente. ¿Cómo valora usted el avance que ha habido? La Convención Constitucional partió de cero, sin una institucionalidad. Tuvimos que montar los órganos de la Convención, establecer nuestras propias normas en un proceso autónomo de creación de una Constitución por primera vez en Chile, de forma tan plural y tan democrática. Y yo creo que al quinto mes de la Convención hemos avanzado bastante, hemos logrado dotar a la Convención de una institucionalidad y de un cauce de discusión y de deliberación para poder convivir y conversar en un contexto de mucha diversidad, porque por primera vez en la historia de nuestro país un órgano tan plural y tan diverso tiene la tarea de generar las bases para un pacto político y social nuevo en nuestro país, expresado en una nueva constitución, en un proyecto de nueva constitución que va a ser propuesto a Chile para ser aprobado en un plebiscito. Y en ese sentido, creo que al quinto mes, y estando ya ahora en la discusión de fondo, con las 7 comisiones temáticas, las 7 comisiones redactoras de la nueva Constitución instaladas, funcionando, recibiendo audiencias públicas, generando distintos espacios de participación popular, creo que todo eso constituye un avance sustantivo en la creación de la nueva Constitución. Es difícil poner de acuerdo a personas de ideologías tan diferentes. Es muy difícil. Por primera vez un órgano redactor de una nueva constitución en nuestro país, y por primera vez un órgano político está integrado por la pluralidad de la sociedad chilena, por la más amplia diversidad de la sociedad chilena, integrado por primera vez además en la historia de creación de constituciones en el mundo por igual número de hombres y de mujeres, por 17 representantes de los pueblos originarios a través de escaños reservados, por disidencias sexuales. Por tanto, esta constitución y el trabajo de la Convención Constitucional es expresivo de la sociedad chilena en su conjunto, y la conversación y la deliberación en esa diversidad, por supuesto que es un proceso nuevo y tiene dificultades, pero también tiene resultados o tiene cuestiones que son sumamente positivas, porque el sistema político chileno, el Estado chileno excluyó a muchos grupos de las decisiones y de los espacios de poder del proceso político por mucho tiempo. Entonces, por primera vez, los distintos grupos, quienes somos hijos de obreros, de trabajadores de casa particular, homosexuales, estamos en un mismo espacio con los representantes de las élites chilenas, que gobernaron este país históricamente y que hunden sus raíces en la colonia. Hay muchas familias y muchos apellidos que se han repetido históricamente y que han estado en espacios de poder. Hoy día ellos están dentro de la convención, pero están en una situación de minoría, dicen algunos. Yo digo que es bastante justa, porque es expresiva de la democracia. Ningún grupo, ninguna élite empresarial, política, económica, religiosa debería pesar en una democracia más de lo que corresponde. ¿Qué diría que es lo que está costando más y lo que está costando menos en este proceso constituyente? Yo creo que lo que está costando más tiene que ver con un involucramiento de la sociedad en su conjunto. Entender que la Convención Constitucional, si bien es plural, amplia y diversa, no representa necesariamente todo el país, la complejidad de este Chile. Un Chile despolitizado, que está en procesos de repolitización, un Chile que está con hondos cuestionamientos a las formas de vida, a las formas de convivencia, y en ese sentido involucrar a la totalidad de la sociedad o a las grandes capas de la población, especialmente quienes siempre han estado marginados por razones, por ejemplo, educativas o de desigualdad económica, es un desafío. Comunicar mejor el trabajo de la Convención e involucrar en participación popular real y efectiva a las grandes capas de la población siempre va a ser un desafío. Lo que ha costado menos, no sé qué ha costado menos, porque este proceso es un proceso dificultoso, un proceso complejo en sí mismo, pero creo que de a poco, en la diversidad de la Convención, hemos ido logrando un modo de funcionar, un modus operandi que nos permite convivir y ponernos de acuerdo. Otro de los aspectos quizás que han hecho que haya dificultades tiene que ver con que hay grupos de poder que igual accedieron a la convención, y que eso es justo, y que han intentado boicotear la convención desde su interior.
¿Qué grupos son y qué es lo que ha ocurrido? Son los grupos del rechazo, son grupos representantes de la élite, de la derecha extrema en nuestro país, de republicanos, que hoy día tienen un candidato además a la presidencia, José Antonio Kast. Esos grupos que nunca quisieron que una constitución en Chile se escribiera a través de la vía democrática, que pusieron todos sus esfuerzos y sus recursos en la opción rechazo, en el plebiscito de entrada, en el plebiscito que habilitó, ¿cierto?, la posibilidad de la creación de esta nueva constitución de esta manera. Ellos están dentro de la convención y su ánimo no es constructivo, su ánimo es destructivo, porque nunca estuvieron de acuerdo con terminar con la constitución de Pinochet. Usted se ha referido antes a la despolitización de la sociedad chilena, es cierto que se está politizando poco a poco, pero los índices de participación electoral siguen siendo todavía bajísimos. El mayor fue para la convención, pero de nuevo en unas elecciones que se preveían históricas, apenas el 47% fue a votar. ¿Esto por qué se da? Sea por una serie de factores. En primer lugar, el sistema político ha excluido a grandes grupos de la población de las decisiones. Chile no reconoce el derecho a la participación en los distintos niveles, en los niveles subnacionales, en el nivel central del Estado y el gobierno. No existe una real participación que permita que las personas tengan la convicción de que sus opiniones, sus formas de ver la vida tienen un peso específico en las decisiones que toman los órganos del Estado. Pero además de eso, recordemos que la dictadura y su constitución, la constitución de 1980, instaló un modelo neoliberal que despolitiza a las personas, que tiene una determinada visión del individuo como un ser que consume y compite individualistamente, y además el acceso a la educación. El derecho a la educación en Chile no está vinculado con el ejercicio de la democracia, sino con estos mismos fines que pone el sistema neoliberal. Así que un conjunto de elementos hacen que Chile tenga hoy día baja participación electoral. A eso se suma la reforma que habilitó el voto voluntario, y además de eso, la misma constitución la constitución del 80 generó amarres a la democracia que hacían imposible que el voto que uno le entrega a una autoridad por un programa de gobierno transformador trascendiera y se consolidara en políticas públicas, debido a que los quórum que tenía la Constitución de 1980, que tiene la Constitución de 1980, son quórums elevadísimos, con un sistema además electoral, que era el sistema binominal, que afortunadamente se modificó, hacían que el sistema político fuera bastante endogámico y que no permitiera la entrada de las luchas políticas y que no permitiera una adecuada resolución del conflicto. Yo pertenezco a la comisión número 1, a la sistema político, y uno de los desafíos de la comisión de sistema político es configurar un sistema político, en primer lugar, que permita la gobernabilidad y la estabilidad. En segundo lugar, que le abra la puerta a la diversidad, a la pluralidad de grupos sociales en el país, que siempre estuvieron marginados de las decisiones políticas. Y en tercer lugar, que sea eficaz en la satisfacción de los derechos sociales. Chile tiene la educación privatizada, la salud privatizada, la vivienda privatizada, las pensiones privatizadas, y el lucro, el carácter empresarial, dista mucho del entendimiento y la consolidación de un sistema de derechos sociales. Por tanto, ese conjunto de cosas de una ciudadanía que veía que por una parte sí, efectivamente la pobreza se reducía, pero que aumentaba la desigualdad y que sus autoridades no le daban respuesta. A esto se suman los casos de corrupción a nivel del Estado, pero también los casos de corrupción en la empresa. Hay un abuso empresarial en Chile que se normalizó y que se ha expresado en los últimos años en casos de colusión de las farmacias, que afecta el bolsillo y directamente la capacidad de compra de los grupos más vulnerables, en el pollo, en los pollos, en la carne, que es la carne más barata y a la que accedemos los grupos más bajos de la población, el confort, el papel higiénico. Es decir, todas las empresas que proveen bienes básicos han caído en casos de colusión y de corrupción. ¿Hasta qué punto la privatización, digamos, de lo público, esto se dio con el gobierno de Pinochet, con la dictadura de Pinochet, hasta qué punto va a acabar desafiando ese sistema o acabando con ese sistema la Constitución que salga de esta convención?
La constitución que salga de esta convención tiene que establecer las bases de transformaciones estructurales de nuestro país, entendiendo que son procesos políticos, que la convención es plural, ya lo hemos dicho, pero Chile no comienza ni termina en la convención, y los procesos políticos, sociales, culturales chilenos no comienzan ni terminan en la Constitución. La Constitución es un punto de inflexión, es una salida a la crisis estructural que vive nuestro país, y debemos sentar en esta nueva Constitución las bases para esas transformaciones, en el entendido de que hay que pasar de un Estado subsidiario a un Estado democrático y social de derecho, que siente las bases, por una parte, para la mejora de las condiciones materiales de vida, el Estado social, y el Estado democrático, que siente las bases para la participación democrática en las decisiones que nos afectan a todos, todas y todes. Por tanto, este proceso político debe continuar luego de que la Constitución quede aprobada por el pueblo de Chile a través de un plebiscito, a través de las adecuaciones legislativas y a través de la instalación de nuevos órganos, nuevos procedimientos, nuevas formas de agencia política colectiva, nuevos canales de conducción de los conflictos, y también, por cierto, a través del reconocimiento y garantía de derechos sociales. Sí, una constitución al final es una ley general, pero bueno, yo cuando estuve aquí en la protesta 2019, lo que la gente pedía, por ejemplo, era una sanidad pública al estilo de países del sur de Europa, otro sistema de pensiones y también una enseñanza universitaria, una enseñanza superior en la que una carrera no te costase $40.000. Esto se puede conseguir vía constitución. La mejora de las condiciones materiales de vida y el reconocimiento de la pluralidad de la sociedad chilena no se acaba en una nueva constitución. En una nueva constitución vamos a sentar las bases para la desprivatización de los derechos sociales y su garantía como derechos sociales. Vamos a sentar las bases para la redistribución del poder en nuestro país. Y eso implica, en primer lugar, construir un presidencialismo o un sistema político que reparta mejor el poder en distintos centros de poder que estén coordinados en un nivel horizontal entre el presidente y el Congreso, y en un nivel vertical entregándole mayores poderes a las regiones y a las comunas. Yo creo que ahí radica un centro de poder y un centro de redistribución del poder que efectivamente va a permitir de aquí a 10, 20, 30 años construir una nueva sociedad. ¿Para qué hablar de la crisis climática y los desafíos que pone al mundo? Y estamos construyendo esta constitución también en ese contexto, en un contexto de crisis climática, y tenemos que generar un modelo de desarrollo y un pacto político-social que trascienda la constitución, porque necesitamos financiar derechos. Necesitamos redistribuir riquezas, necesitamos un nuevo pacto fiscal y necesitamos también un nuevo pacto tributario en nuestro país que permita financiar derechos, o sea, poner objetivos políticos que nos permitan avanzar en conjunto tras esos objetivos políticos y ver los recursos que vamos a necesitar para poder financiar el catálogo de derechos, de forma responsable, por cierto. ¿El sistema presidencialista está en cuestión en algún momento? El sistema presidencialista está en cuestión especialmente también a partir del desastre que ha sido el gobierno de Sebastián Piñera. El presidente Piñera tuvo una virtud, decían algunos. Yo no sé si eso es definitivo, pero decían que la virtud del presidente Piñera es que había terminado de enterrar el presidencialismo en Chile. Yo no estoy tan de acuerdo con eso. Si bien la performance presidencial de Piñera está a la vista de Chile, de todo el mundo, las violaciones a los derechos humanos constan en informes internacionales de distintos organismos, creo que los saltos al vacío, los cambios de sistema político es una cuestión que también hay que evaluar en sus costos. Por tanto, el sistema presidencial va a ser reformado, vamos a transitar a una nueva institucionalidad en nuestro país, pero es difícil que lleguemos a un sistema parlamentario, sino que a un sistema presidencial atenuado con algunos elementos de parlamentarización. Las elecciones de mayo, la constituyente, fueron ganadas abrumadoramente por las fuerzas de izquierda independiente y ese resultado no se ha repetido ahora en la primera vuelta electoral. Algunos analistas ponen a la Convención Constitucional en el centro de ese cambio en el voto de los chilenos.
¿Está usted de acuerdo con eso? No estoy de acuerdo. Con lo que estoy de acuerdo es con que un país no se construye en un día y que los procesos políticos son procesos políticos y que el mismo país que votó por la primera mujer presidenta, Michelle Bachelet, votó después por un empresario. El mismo país que vota por la Convención Constitucional, luego vota por José Antonio Kast en un porcentaje importante en primera vuelta. Entonces Chile es más plural de lo que creemos y la foto de la elección de la Convención Constitucional es una foto de un momento. Y los resultados dispares en las elecciones deben hacer reflexionar a la Convención Constitucional con responsabilidad, entendiendo que el país es mucho más amplio que la Convención Constitucional. Pero yo en ningún caso situaría a la Convención como la responsable de un cambio en las preferencias electorales de las personas. ¿Hay una responsabilidad? ¿Tenemos que hacer autocrítica? Por cierto. En el caso del Partido Socialista, partido al que yo represento en la convención y también en la mesa directiva de la convención, es un partido que ha intentado siempre leer Chile de esa manera, entendiendo en clave de proceso y no de entusiasmo por los triunfos electorales que siempre son pasajeros. Lo que se argumenta es que está yendo demasiado rápido el cambio en Chile, que la convención planea cambios muy radicales y que hay gente que ha recogido cable, como decimos en España, porque le parece que va todo muy rápido. ¿Qué piensa usted de eso? Yo creo que a la convención han entrado grupos que nunca estuvimos o estuvieron en el poder, en un espacio de deliberación tan importante. Y eso hace que de repente nos entusiasmemos, haya mucho entusiasmo y haya pérdida de perspectiva. Yo creo que la perspectiva es siempre importante y yo creo que retóricamente, a nivel de discurso, por cierto que los grupos que siempre estuvieron excluidos del poder y que por primera vez están en el poder van a querer instalar sus demandas, sus luchas identitarias con fuerza. Pero la convención es un órgano compuesto por 155 personas que representa todos los sectores del país y yo confío en que lleguemos al equilibrio en las posiciones y que lleguemos a una nueva constitución que nos interprete a todos, porque eso es garantía de la perdurabilidad de la constitución en el tiempo. Por tanto, yo no creo que los cambios vayan tan rápido, porque recién estamos redactando la nueva constitución. Estamos partiendo en las 7 comisiones redactoras un trabajo de redacción. Están recién ingresadas las primeras iniciativas de norma constitucional, que todavía no han sido discutidas en las comisiones. Por tanto, una cuestión es lo que se instala a nivel discursivo, por una parte, y otra cosa es la realidad de la discusión constitucional al interior de la convención. Pero en tercer lugar, yo sitúo a las élites y a los grupos que abogaron por el rechazo, que están dentro y fuera de la convención, como responsables también del desprestigio. El gobierno de Sebastián Piñera dejó caer a la Convención Constitucional el primer día. La dejó caer. No preparó adecuadamente las condiciones básicas para el funcionamiento de la Convención Constitucional. Y fuimos nosotros, la Convención, los 155, quienes con ayuda de funcionarios de órganos del Estado, me refiero a universidades públicas, la Contraloría General de la República, quienes sostuvimos este proceso y le dimos cierta forma institucional y pudimos continuar adelante. El país está profundamente polarizado, cada día más parece. ¿Por qué se ha dado este proceso? La polarización que vive Chile es preocupante, sin embargo tengo la confianza en que la Convención Constitucional y la sabiduría de nuestro pueblo nos va a permitir reencontrarnos. El país está polarizado porque también Piñera contribuyó a esa polarización. Recordemos que vivimos un estallido social, que esta convención constitucional también se instala a partir del profundo descontento de la sociedad, que estalló como una olla a presión, que luego eso tuvo un cauce institucional y que se sintetizó en un acuerdo del Congreso Nacional que habilitó este proceso, es otra cosa, ¿ya? Pero Piñera contribuyó a la polarización del país declarando primero que éramos sus enemigos. ¿Qué presidente declara que el pueblo es su enemigo cuando dijo que estábamos en guerra? Un presidente electo democrático con convicciones democráticas profundas no contribuye a la polarización.
contribuye a la unidad de la sociedad en su conjunto, a la unidad en diferencia. Y yo creo que Chile está pasando por momentos difíciles donde se han radicalizado ciertas posiciones, pero tengo la confianza que nos vamos a volver a reencontrar y que esta convención no tiene las soluciones mágicas para los problemas del país, pero debe contribuir enormemente con responsabilidad, con estabilidad a que nos volvamos a encontrar y que tengamos un paraguas, una casa común, un techo común bajo el cual convivir. ¿Cómo volvemos a convivir? ¿Cómo volvemos a vivir juntos nuevamente? Es la gran pregunta que debemos resolver como sociedad. Quizás, bueno, los grandes derrotados de la primera vuelta de las elecciones son el oficialismo, pero también el centro izquierda, la Concertación y el Partido Socialista. ¿Por qué esa pérdida de confianza en el Partido Socialista? Vivimos una crisis política que se remonta muchos años atrás. Los académicos, los distintos centros de estudios la detectaron. Es una crisis global de la política y de los partidos políticos. No solamente en Chile sucede esto. En Chile, claro, tiene ciertas particularidades y puede uno identificar ciertas causas. La desconfianza en los partidos tiene que ver precisamente con un sistema institucional que no responde a las necesidades de las personas, construido para no responder a las necesidades de las personas, con barreras de entrada a la toma de decisiones. Y el Partido Socialista es un partido que tiene más de 80 años, es un partido que tiene historia, que ha pasado por distintos momentos, que en la dictadura fue el partido que más perseguido y más muertos tuvo, más detenidos, desaparecidos, y sigue vivo. ¿Tiene que hacer el partido una reflexión profunda? Sí, yo pertenezco al ala crítica del Partido Socialista y creo que los partidos tienen que esforzarse por recobrar la confianza de las personas, pero eso no es una tarea individual, solamente de los partidos políticos. Es de los partidos políticos, pero tiene que ver con los diseños institucionales de nuestro país, que desvinculó a las personas de la política. ¿Por qué está el centro? ¿Por qué no se valoran las posiciones centroizquierdistas o centroderechistas como se valoraban antes? Bueno, los analistas dicen siempre que los procesos políticos se comportan de manera pendular. En otras ocasiones Latinoamérica se ha cargado a uno de los otros lados y en algunos casos se han formado coaliciones de centro. Chile fue un ejemplo, comillas, de eso por mucho tiempo. Yo creo que hoy día el mundo vive conflictos y estamos en un proceso de crisis global con muchas amenazas, la crisis climática, las crisis migratorias, que hacen que las personas se sientan inseguras. Hay un sentimiento de inseguridad. No por nada tenemos los peores índices de salud mental del mundo y en otros países no están tan difíciles, tan alejados de eso. Y yo creo que es momento de repensar las instituciones democráticas a nivel continental y a nivel del mundo. Y yo creo que hay que construir instituciones estables. No voy a darle lecciones yo a otros países de Latinoamérica, pero creo que tenemos que construir instituciones estables a nivel regional, a nivel latinoamericano, que permitan una gobernanza regional. Hay problemas que no vamos a poder atender los estados, los países en soledad. El problema migratorio es un ejemplo. Tan solo un ejemplo. Los problemas medioambientales son otro ejemplo. Los problemas relativos a la democracia, que si es que se pudieran separar de estos anteriores, también son otro ejemplo. Las democracias latinoamericanas han pasado momentos difíciles y han vivido históricamente procesos de desestabilización. Yo creo que Chile debe hacer esfuerzos, no por marcar la pauta, pero sí por tomar esas lecciones y construir instituciones que permitan que la democracia se consolide de alguna manera en nuestro país. ¿Cómo hacer que el centro vuelva a tener valor para la población? Yo creo que eso depende de muchos factores, depende de la configuración de los sistemas electorales, depende de la construcción de sistemas de partidos políticos que posibiliten y que incentiven la construcción de alianzas políticas. Yo creo que eso es fundamental. Hay distintas alternativas, los sistemas parlamentarios de repente permiten la construcción de coaliciones y permite que distintos sectores políticos conversen, elijan gobierno y programa. Chile tiene que, no sé si llegar al sistema parlamentario, pero sí revisar toda su institucionalidad democrática. Como hoy día, o sea, el concepto de partido político también merece una revisión hoy día. Los conceptos de militancia o las formas de agencia política están en crisis y están en cambio. Tenemos que construir instituciones que se abran a la pluralidad y que incorporen el conflicto, los nuevos conflictos, las muchas luchas irresueltas latinoamericanas y chilenas dentro del sistema político. Es fácil decirlo, tenemos que ver cómo lo vamos a hacer. Bueno, pues muchas gracias.